Hola, hola, bendiciones para todos. Queridos amigos, bienvenidos a este breve espacio de reflexión. El día de hoy, lunes 24 de agosto, nuestra lección de escuela sabática lleva por título Pureza y Sinceridad y nos presenta a una pregunta que toca directamente al corazón. ¿Qué revelan nuestras intenciones acerca de nuestro amor por los demás? ¿Cómo ves esa pregunta, querido amigo? Una pregunta que de donde quiera que lo veamos, debemos de ser sinceros con nosotros mismos. Recordemos que hasta cuando hacemos en oración, hay una parte de las Sagradas Escrituras que dice que hablemos con Dios en lo secreto y Él nos premiará en público, ¿verdad? El día de hoy, antes de comenzar este estudio, ¿qué te parece si me acompañas en oración? Querido Dios, misericordioso Padre eterno celestial, gracias te damos, Señor, por estar aquí de nuevo en este pequeño espacio de estudio de tu palabra, Señor. Señor, permite, Señor, que esta lección sea de mucho nutriente espiritual para todos nosotros. Que seas tú, Señor, el Maestro, que seas tú el que guía nuestros pasos día a día. Que transforme nuestros corazones, Señor, que seamos sinceros y que todo lo hagamos de corazón, Señor. Quédate con nosotros en este pequeño espacio para saber, Señor, lo que hoy nos quieres decir. Bendice a todas aquellas personas, Señor, que nos están escuchando. Bendícenos a todos, Señor, y quédate con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pues queridos amigos, lunes 24 de agosto, lección 9 ya de este trimestre de escuela sabática, y como les decía, hoy es el tema pureza y sinceridad. ¿Qué te parece si antes de platicar sobre esta lección me acompañas a dar lectura a esta lección del día de hoy? Y dice: pureza y sinceridad. Ayer aprendimos que Pablo manifestaba su amor a los corintios al consolarlos en medio de sus dificultades, tal como él mismo había recibido consuelo de Dios en sus tribulaciones. Segunda de Corintios 1, del 1 al 11. Hoy veremos que su amor por los miembros de la iglesia de Corinto también se manifestaba mediante de la integridad que él y sus compañeros de trabajo mostraban hacia ellos. Y nos manda ya la pregunta que también ya más o menos ya les había dicho, y dice: lee Segunda de Corintios 1, 12 al 14 a la luz de Segunda de Corintios 2, 17, 4 y 4:2. ¿Cómo revela la sinceridad de Pablo su amor para los corintios? El texto de 2 de Corintios 1, 12 al 14 introduce la tesis que Pablo desarrollará el resto de la carta. Su integridad y su apostolado habían sido cuestionados por algunos en Corinto. Pensaban que Pablo tenía un carácter vacilante e indeciso, lo cual no era adecuado para el ministerio apostólico. En respuesta, Pablo subraya que él y sus colegas se comportaron con la máxima integridad. Dos palabras describen la conducta de Pablo y sus compañeros: pureza y sinceridad. Segunda de Corintios 1:12. El término griego traducido como pureza, santidad, según en algunas versiones, es aplostes, usado aquí para expresar la integridad personal en el habla o el comportamiento. En resumen, esta palabra revela la pureza de los motivos en Efesios 6:5, Colosenses 3:22. A su vez, el término sinceridad, traducido del griego elikrinea, también apunta a la integridad y la pureza de las motivaciones. Los corintios
no debían haber dudado de la pureza de las intenciones de Pablo. Él deja claro que tanto eso como su sinceridad tenían su origen en Dios. Esta idea queda bien reflejada en traducciones como la siguiente: no hemos portado limpia y sinceramente, no, por la sabiduría humana, sino confiamos en la gracia de Dios. Segunda de Corintios 1:12. Parece que los oponentes de Pablo mal interpretaron sus palabras en comunicaciones escritas anteriores, segunda de Corintios 1:13 al 14. El apóstol garantiza que sus intenciones eran claras y comprensibles. Estaba seguro de que la rectitud de sus palabras, intenciones y acciones quedaría clara en el día del Señor Jesús, segunda de Corintios 1:14. Y por último, ya sabemos que nos manda a la pregunta reflexiva y dice: ¿cuál ha sido tu propia experiencia al ver cuestionadas o desafiadas tus motivaciones o intenciones, por muy bien intencionadas o sinceras que fueran? ¿Qué te dice acerca de cuán cuidadosos debes ser al cuestionar las motivaciones de otros? ¿Cómo ven, queridos amigos, de la lectura del día de hoy? Y pues bueno, si vemos en 2 de Corintios 1:12, Pablo aquí dice que su manera de vivir se caracteriza por la sencillez y la sinceridad que vienen de Dios, no por la sabiduría humana, sino por la gracia de Dios. Esto es muy importante, amigos. Pablo no está diciendo que era perfecto, está diciendo que procuraba vivir con un corazón limpio delante de Dios. Y aquí encontramos la primera enseñanza para nosotros. La sinceridad verdadera comienza en el corazón. Podemos engañar a las personas, podemos cuidar nuestra apariencia, hasta podemos decir las palabras correctas, pero Dios mira mucho más profundo. En 1 Samuel 16:7 nos recuerda que el ser humano mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Por eso, la pregunta no es solamente ¿qué estoy haciendo? También debemos preguntarnos ¿por qué lo estoy haciendo? Pablo tenía personas que cuestionaban sus motivos y su ministerio, ¿verdad? Sin embargo, él podía tener la tranquilidad de que Dios conocía sus intenciones. En 2 de Corintios 1:13 al 14 explica que sus palabras eran claras y que esperaba que los creyentes llegaran a comprender plenamente su conducta. Esto nos lleva a una segunda enseñanza: la sinceridad produce transparencia. Vuelvo a repetir, esto que acabamos de platicar nos lleva a una segunda enseñanza. La sinceridad, amigos, produce transparencia. Una persona sincera no necesita vivir escondiendo una versión diferente de sí misma. Sus palabras, sus acciones y sus intenciones buscan estar en armonía. Jesús enseñó algo parecido en Mateo capítulo 5 versículo 37 y dice: que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. La integridad significa que no necesitamos manipular, aparentar o decir una cosa mientras en el corazón pensamos otra. Fíjense lo que Jesús nos enseña en Mateo 5:37, debemos ser muy íntegros. Pero hay algo todavía más hermoso, amigos. En este pasaje, Pablo no atribuye su integridad a su propia capacidad. Él dice que se conducía así por la gracia de Dios. Es decir, la pureza de nuestros motivos no nace simplemente de echarle ganas. Necesitamos que Dios transforme nuestro corazón. En Ezequiel 36:26 presenta una promesa preciosa. Dios puede darnos un corazón nuevo y poner dentro de nosotros un espíritu nuevo. Como ven, amigos, y seguimos. Por eso, si hoy descubrimos que nuestras intenciones no siempre son puras, no debemos desesperarnos,
Podemos ir a Cristo y decirle: Señor, cambia mi corazón. Ayúdame a amar sin buscar reconocimiento. Ayúdame, Señor, a servir sin esperar aplausos. Ayúdame a hablar con verdad. La lección del día de hoy, amigos, también nos lleva a 2 Corintios 2:17. Allí, Pablo deja claro que él y sus colaboradores no eran personas que comerciaban o manipulaban con la palabra de Dios. Su ministerio no tenía como centro el beneficio personal, sino la fidelidad delante de Dios. Y en 2 Corintios 4:2 amplía esta idea. Pablo habla de renunciar a lo oculto y vergonzoso y de no andar con astucia ni adulterar la palabra de Dios. Su mensaje era abierto, limpio y delante de Dios. Aquí, amigos, aparece una tercera enseñanza. La pureza de motivos es una forma de amar. ¿Por qué? Porque cuando nuestros motivos son sinceros, dejamos de usar a las personas para nuestro beneficio. Ya no ayudamos solamente para que nos reconozcan, no servimos para recibir aplausos. No hablamos bien de alguien únicamente para conseguir algo. Aprendemos a amar a Cristo porque Cristo nos amó primero. Primera de Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, pensemos por un momento: ¿estoy haciendo el bien porque amo a Dios? ¿O estoy haciendo el bien porque quiero que los demás me vean? ¿Estoy sirviendo por amor o buscando reconocimiento? ¿Mis palabras son las mismas cuando estoy delante de otros y cuando estoy a solas? Estas preguntas, amigos, pueden incomodarnos, pero también pueden acercarnos a Dios. Y queridos amigos, quiero terminar con esto, con una idea sencilla. No necesitamos ser perfectos para ser sinceros. Necesitamos, amigos, ser transparente delante de Dios y permitir que Él transforme nuestro corazón. Pablo fue cuestionado, pero continuó viviendo con integridad. Su confianza no estaba en la opinión de todos, sino en el conocimiento que Dios tenía de su corazón. Que hoy nosotros podamos hacer lo mismo, que nuestras palabras sean sinceras, verdaderas, que nuestras acciones, amigos, sean limpias y que nuestros motivos estén entregados a Cristo. Y si alguien ha malinterpretado alguna vez nuestras intenciones, recordemos, Dios conoce el corazón. No vivamos buscando, demostrándole algo a todo el mundo. Vivamos de tal manera que delante de Dios nuestra conciencia pueda estar en paz. Que el Señor, queridos amigos, nos ayude a tener una fe sincera y un corazón puro. Que el Señor transforme nuestros corazones y que, como Pablo, podamos decir que nuestra manera de vivir depende no de la sabiduría humana, sino de la gracia de Dios. Que Dios te bendiga, querido amigo. Y si a veces nos soltamos un poquito de Dios, debemos de recordar que Él sigue ahí, esperándonos siempre. Una vez un amigo, yo en las redes sociales publiqué una imagen que decía que cuando nos soltamos, que hay veces que Dios se aleja. Y un amigo me dijo: Dios nunca se aleja, nosotros nos alejamos de Dios. Y por eso el día de hoy reflexiona. Tal vez tú ya hiciste el día de hoy tu lección de escuela sabática, pero esta noche, antes de dormir, reflexiona sobre las obras que yo hago. ¿Las hago
por el carácter que tengo de reflejar a Cristo, o las hago para que la gente me admire? Pensemos en muchas cosas sobre esta lección, amigos. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.